Hola gente, bienvenido a mi canal, yo soy Julia, Yuxiata en redes y hoy os traigo un reto de dibujo de Juan Jesús Martínez. Para quien no lo sepa, los Draw This in Your Style son una clase de retos que se hacen en internet donde un artista pues hace un dibujo de un personaje normalmente, aunque puede ser cualquier cosa, y le pide a sus seguidores o en general a todo el internet que lo interpreten a su manera, a su estilo. Así que cuando vi que Juan Jesús había subido pues este dibujo, dije, Dios, qué fantasía, voy a redibujarlo. Juan Jesús Martínez es un artista que sigo desde hace mucho tiempo. De hecho, es profesor en la escuela a la que fui yo a hacer el máster, aunque nunca me ha dado clase. Pero me gusta mucho su estilo por la forma que tienen sus personajes, las texturas, cómo los caricaturiza, pero un estilo como tan acabado, como tan definido. No sé, me encanta, me parece chulísimo, así que vamos a intentarlo. Voy a hacer un disclaimer y es que tengo aquí una luz. Voy a sacarla. Tengo esta luz que me la he puesto aquí para iluminarme un poco más porque está el día un poco feo. Y me está haciendo como un brillo en los ojos muy bonito, pero parece o que estoy llorando o que estoy... No sé, entonces... Es un sábado a las 12 de la mañana, chicos. No hay nada raro en mí, salvo que me estoy tomando una Coca-Cola. Al principio el dibujo lo iba a hacer exactamente igual que como él lo había planteado, el personaje de frente mirando a cámara. Pero cuando empecé a dibujarlo me di cuenta de que me pedía como ponerlo en perspectiva todo el rato. Así que la perspectiva no es mi fuerte, me lo he tomado como práctica. Porque la teoría la tengo, la teoría la sé. El problema está en que, como es más difícil que dibujar de frente, pues... no me atrevo. Hasta hoy. Así que nada, al final acabé poniendo un plano cenital prácticamente de arriba. Lo primero después de haber hecho este bocetillo fue establecer la iluminación, porque no quería que se me olvidara que la luz principal viene de la ventana y que gran parte del personaje está en sombra o así un poco en penumbra. Cogí también directamente con el cuentagotas la paleta de colores que había utilizado en el dibujo original para no salirme de esa paleta. Normalmente los Draw This in Your Style pueden ser pues cambiar directamente el diseño del dibujo y simplemente interpretarlo a tu manera en lo que son formas. Hay gente que cambia los colores, hay gente que cambia la pose. En mi caso pues creo que he cogido la pose y simplemente he cambiado el ángulo. Creo que esta es la frase que más digo en todo mi dibujo de retrato. Y es que siempre empiezo haciendo los dibujos muy realistas o muy con proporciones realistas y conforme voy avanzando voy caricaturizando más. Y es que es verdad, yo vengo de Bellas Artes, yo vengo de hacer realismo, así que suelo hacer las figuras pues más realistas y luego conforme va pasando el tiempo pues me gusta ir cartoonizando más para darle pues más rollo en general, más... no sé, hacerlo más guay. Y este dibujo la verdad es que con el estilo que tiene, que es tan caricatura, me lo pedía. Una vez que ya tenía la pose, tenía iluminación, tenía la paleta de colores y tenía más o menos claro a dónde quería ir, empecé por el ojo. Porque yo en mi cabeza me establecí que iba a ser lo más importante en mi dibujo. Yo creo que lo más importante siempre que se hace un retrato es la mirada, son los ojos. Y sobre todo este personaje que es muy cartoon, pues ese ojo enorme con esas pestañotes, esas cejas, es lo que más te llama la atención. Y luego, a dónde está mirando. Esto... teoría de composición, no me lo estoy inventando. Entonces, si yo quería que mi punto principal fuera la mirada del personaje, luego hacia dónde está mirando, hacia la ventana, y luego que pasase de la ventana a la mano, que tiene, que está más en contraluz y que está como dentro de la ventana, y luego pues que volviese otra vez al personaje, a ese collarín Rulfo creo que se llama, no, lo tengo por ahí apuntado, no me acuerdo. Lo he buscado que lo tenía aquí anotado, y es el Ruf Isabelino. El collar isabelino de toda la vida y luego ya pues que pasase a la otra mano que está como un poco más olvidada y al resto del cuerpo. No se entiende muy bien en el proceso de dibujo porque cuando utiliza la herramienta del lazo no se aparece, no se ve, pero para hacer las mangas esas abullonadas que tiene, lo que hice fue con la herramienta del lazo seleccionar la zona y con un pincel fino empecé a hacer así, y una vez que ya tenía unos trazos que veía que estaban guay, dupliqué esa capa y la difuminé. Entonces se crea la formita de la manga, los trazos que pueden ser como las costuras, pero luego esa parte difuminada y un menos opaca parece como si fuese una tela más clarita y que lo que se ven son las costuras. Para abarcar lo que era el masacote del pelo del personaje, lo que hice fue varias cosas. Lo primero de todo es que el masacote está como dividido en dos. La parte que está más lejos la puse más oscura y la otra mitad que estaba más cerca de la ventana y más cerca del espectador más clarita. Luego también la parte que está más cerca de la cara del personaje está como más alejada del punto de luz
esa parte también la hice más oscura. Y luego dentro de cada cuerno, por así decirlo, lo que hice fue seleccionar mechones de pelo que fuesen pues más claritos y otros justo un poco más oscuros debajo para intentar crear el volumen de que son mechones. Porque al final lo que es la especie como de falda extraña que lleva, me hice una especie como de croquis y luego lo deformé en perspectiva y con la ventana igual. La dibujé primero pues con la herramienta de simetría radial y luego pues utilicé la herramienta de deformar pues para posicionarlo y no tuve ningún problema para hacer perspectiva, pero no sé por qué el pelo me costaba más. Dentro de los pinceles predeterminados de Procreate me encontré una textura que era como de mármol y lo utilicé pues para dar un poco de riqueza al suelo, que es lo que menos importa al final de todo el dibujo, pero que no podía quedarse atrás. El collar es lo que más tiempo me llevó porque al final, al forzar la perspectiva desde arriba, el propio collar tapaba casi todo el cuerpo, entonces a nivel de detalle no podía quedarse atrás porque ocupaba demasiado espacio y demasiada información dentro del dibujo. Ya había establecido desde el principio de dónde quería que viniera la luz y qué partes quería que estuviesen en sombra, así que simplemente lo que hice fue, además de establecer ese punto de luz y la parte pues, frontal del personaje pues, más en sombra, también la parte como de cintura para abajo, casi que incluso desde el pecho para abajo, desde debajo del collar, lo puse mucho más oscuro en modo multiplicar con un color violeta, como ya he hecho en varios vídeos, simplemente pues bajando un poco la opacidad dependiendo de la zona para establecer pues la zona que está en sombra y la zona que está más en luz. Pequeñas pinceladas chiquititas de elementos blanco amarillento y luego los puse en modo desenfoque de movimiento. Con un pincel finito le hice la rim light, que es la lucecita que se queda alrededor del personaje que ayuda a separarlo del fondo. También ya acabando le subí bastante la saturación, porque yo no suelo trabajar con colores muy saturados, pero la verdad es que en caricaturas y eso pues es como que te lo pide al final el dibujo. Trabajé un poco en el collar porque en algunas partes se me había ido la perspectiva de la forma así como de 8, se me había ido un poco y sobre todo también le di como más hincapié a los volantitos que le salen como del cuello. Voy a dar un consejito y es que si intentáis hacer una zona muy luminosa con mucho brillo y veis que por mucho blanco que ponéis, por muchos efectos de capa, no conseguía hacer que esa zona se vea más clarita o más luminosa, no es porque necesite más luz, sino que necesita más sombra, lo contrario. Entonces intentad pues, hacer los bordes más duros, poner las sombras más oscuras o jugar también con la saturación. Si subís la saturación va a parecer más brillante y si la bajáis va a parecer que está pues, más oscuro. También para acabar lo que hice fue exagerar lo que era el maquillaje, tanto de los ojos como la mejilla así son rosaditas. Y también le puse algunos detallitos como algunas pecas o demás que tenía como en los brazos y también un poco en la cara. También tenía las piernas en el dibujo original, pero en mi caso no se veían, así que intenté jugar con eso. Y también es un dibujo como muy teatral, como muy dramático, así que lo que hice fue hacerle una especie como de difuminado en modo viñeta, pero con blanco, para dar como ese efecto de luces, de teatrero, de niebla, no sé, como que me parecía que quedaba muy bien y le daba ese efecto teatral que veía que le faltaba. Y ya estaría. Esta es mi interpretación del Draw This In Your Style de Juan Jesús Martínez. Muchas gracias por habernos dado este reto, me ha gustado mucho hacerlo y estoy muy contenta con el resultado. Si a ti también te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete al canal, te dejo en la descripción varias listas de reproducción donde puedes ver más de mis dibujos y mis redes sociales por si quieres seguirme. Un besito y nos vemos en el próximo.